¿cómo se encuentran el día de hoy? En el presente video vamos a ver cómo podemos agilizar el proceso para calcular el impuesto diferido. En esta hoja tenemos el saldo contable, los ajustes para llegar a el saldo fiscal, el saldo de la declaración de renta. ¿Cómo hacemos esto? Entonces, estos ajustes vienen de la hoja denominada depuración. Esta depuración que se está incluyendo en esta hoja corresponde a las partidas para llegar a la utilidad fiscal, partiendo de la utilidad contable, como se puede ver acá. Entonces, tenemos en este caso la utilidad contable, partidas que aumentan y disminuyen la renta. Acá están ajuste de provisiones, diferencia en cambio, pasivos estimados, valoración de acciones, valoración de propiedad, planta y equipo, ajustes en depreciación, multas, sanciones, otros gastos no deducibles, eliminación del impuesto de renta, eliminación del gasto de impuesto diferido, 50% de GMF, impuestos asumidos, gastos de ejercicios anteriores, diferencia en cambio no realizada. Estas son las partidas para determinar la utilidad fiscal o la renta líquida. Tenemos, ya con eso llegamos a la renta líquida. Tenemos una utilidad contable de 998, más menos las partidas que aumentan y disminuyen la renta. En este caso nos da 192,455, llegamos a una renta líquida de 1.181. No tenemos compensaciones y multiplicamos por la tarifa de renta para llegar al impuesto de renta, 413,403. Adicionalmente tenemos las partidas de depuración del patrimonio, que es el patrimonio contable más menos las partidas que aumentan y disminuyen el patrimonio para llegar al patrimonio fiscal. Entonces miren que acá tenemos pasivos estimados, diferencia en cambio, provisión de inventarios, provisión de materiales, eliminación del impuesto diferido, ajustes por diferencia en cambio, gastos no deducibles o provisiones de gastos que no fueron ejecutados, diferencia en cambio, pasivos estimados, ajustes de depreciaciones y ajuste de valoración de inversiones, valoración de propiedad, planta y equipo. Con esto llegamos, y valoración de propiedad, planta y equipo, con esto llegamos al patrimonio líquido. Listo, una vez tenemos esta depuración, miren que esto está por cuenta contable. ¿Para qué hacemos esto por cuenta contable? Para que tengamos la depuración de forma detallada con sus ajustes en este anexo y lleguemos al saldo fiscal por cuenta. Observen que este valor está determinado por cuenta contable, que es importante que cada rubro lo puedan separar para poder identificar de una forma más fácil las diferencias entre los valores contables y fiscales y no tener que llegar a un anexo extra o varios anexos para poder llegar a este valor. Por ejemplo, en este caso, la diferencia en cambio que hacen algunas compañías. Este valor que está acá de cuentas por cobrar y diferencia en cambio lo deja en una sola cuenta. Entonces vamos a sumar, por ejemplo, este valor lo deja en una sola cuenta y queda así neteado, queda la diferencia en cambio y las cuentas por cobrar en una sola cuenta. Entonces, para efectos de hacer esta depuración, tenemos que entrar a mirar el detalle para empezar a separar cuál de lo que está contabilizado en esa cuenta es diferencia en cambio y cuál es cuenta por cobrar a esa compañía vinculada. Entonces, si lo tenemos de forma separada, nos va a ser un poquito más fácil el cálculo del impuesto y la depuración de la renta como tal y cualquier anexo que se necesite validar, porque ya lo tenemos de una forma separada. O sea, no quiere decir que vamos a eliminar el riesgo de hacer una depuración mal al 100%, pero sí lo vamos a mitigar y nos va a ayudar a agilizar el proceso. Por ejemplo, en este caso, bueno, aquí hay una valoración de inversiones, listo, aquí la compañía no lo separó, pero pues también lo podría separar para poder identificar, listo, como estas inversiones las reconocen para efectos contables al valor razonable y fiscalmente pues lo reconocen al costo. Si en una cuenta aparte
incluyen solamente la valoración, pues ya pueden identificar cuánto es costo y cuánto es valoración, pero pues ya esto depende de cada quien y cómo le quede mucho más fácil hacer sus anexos. Listo. Adicional, bueno, ya tenemos la depuración que hacemos, nos traemos con un sumarcí la información porque en la depuración la dejamos por cuenta contable. Vamos a darle clic al icono insertar función y vemos que ¿cuál es nuestro criterio? E10. E10, ¿qué es? ¿Dónde está la cuenta? ¿Cuál es el rango? El rango es en la hoja de depuración, toda la columna C, que es donde está la cuenta. ¿Y cuál es el rango suma? Es la columna F, que es donde están los valores por cuenta contable. Y estos valores por cuenta contable no los lleva a la columna de ajustes. Una vez nos lleve los valores a la columna de ajustes, vamos a coger la fórmula, llegamos hasta el final del balance y la pegamos, f de x. Listo, aquí ya pegamos la fórmula y vamos a ver los ajustes. Por ejemplo, en este caso, en banco, pues tanto contable como fiscal tiene el mismo reconocimiento. Inversiones, acá se elimina la valoración y se deja el costo fiscal de la acción. Acá, por ejemplo, provisión de vinculada. Esto es una provisión de cuentas por cobrar que la compañía realiza. No tiene incidencia fiscal, la elimina toda y acá es cero. Diferencia en cambio, miren que acá es cero. De todas formas, todos estos ajustes deben estar soportados con un anexo y cualquier información adicional que pueda permitir documentar esto ante una fiscalización de las autoridades tributarias. Provisión de inventario, miren, acá se rechaza toda. Estas son las valoraciones, miren que en este caso las valoraciones sí las separaron por cuenta. La mentira, tampoco están separadas por cuentas contables las, pero pues si la compañía quisiera separarla, pues también lo puede hacer. Aquí la dejo toda en una sola cuenta. La valoración más el costo. Entonces, listo, estas son las valoraciones. Pero bueno, ya por lo menos acá se puede identificar qué valoraciones, ¿para qué? Para efectos de cuando esto se calcule por ganancia ocasional, identificar también qué valor vamos a calcular la tarifa al 15% y qué valor vamos a calcular al 35%. Porque si también mezclamos valores que van con diferentes tarifas, vamos a tener que hacer un anexo extra para tener que separar esa información. Listo, ya tenemos valor contable, ajuste ya y tenemos el saldo fiscal. Ya con esto podemos empezar a hacer el cálculo del impuesto diferido. Algo muy importante también en esta hoja de depuración a las cuentas en resultados, ustedes le asignen como un criterio de, por lo menos en este caso, yo lo que estoy haciendo es incluirle el rubro que tengo para el impuesto diferido, por lo menos yo lo tengo separado por rubros donde pongo o incluyo qué es cuenta por cobrar, qué es diferencia en cambio, qué es pasivos estimados, qué es ganancia ocasional de inversiones, qué ganancia ocasional por propiedad, planta y equipo, qué es propiedad, planta y equipo al 35%, las diferencias permanentes, bueno, todas las diferencias temporales en resultado. ¿Esto para qué lo voy a hacer? Para validar el roll forward, que es esta hoja que está acá. Ahorita se lo voy a mostrar. Listo. Una vez hacemos todo esto, ya tenemos separado todos los ajustes dependiendo a qué rubro corresponde en resultado, nos vamos a el cálculo del impuesto diferido. Esta parte, como el impuesto diferido lo hacemos por el método del balance, podemos hacer donde tenemos las cifras contables y fiscales, nos vamos a todas las cuentas de balance. En este caso, un book comercial es la cuenta 1 y la cuenta 2, la copiamos y la pegamos en esta hoja. Pero en este caso, aquí les voy a dejar una fórmula para que también lo puedan hacer de esta manera. Aquí tenemos una fórmula con dos funciones que es filtrar y únicos. ¿En qué consiste esta fórmula? En que nos traiga los valores. Vamos a copiarla acá para que ustedes la puedan ver. Igual se los voy a dejar en los comentarios. Esta es la fórmula completa. Vamos a quitar el y vamos a dejarla un poco más grande para que la puedan ver. Miren, acá está la fórmula completa. Voy a dejar para que la puedan ver. Acá está, después del más 1 sigue esta parte. Y acá está completo, para que la puedan ver. Es un poquito larga, pero bueno, si la necesitan, igual se las voy a dejar en los comentarios. Vamos a borrarlo. Listo, ¿qué hace esta fórmula? Nos está trayendo los valores que
en su parte izquierda la primera cifra sea 1 o 2. Miren que aquí está la fórmula. Entonces le damos, vamos a coger primero la parte de filtrar. Le estamos diciendo que nos filtre la primera. Mira, acá está. Tenemos, además de filtrar, tenemos la función izquierda que nos traiga del rango de E10 a E130, que es donde tenemos todo el balance completo, nos traiga el primer dígito. Listo, aquí nos trae el primer dígito y decimos que si es igual a 1, y lo mismo acá, en este caso, como nos estamos trayendo el primer dígito para los que son iguales a 1 y son iguales a 2. Si ustedes en cualquier momento lo llegan a necesitar agregarle más dígitos, le pueden agregar los dígitos que quieran que filtre y le pueden agregar en caso de que quieran incluir otra información adicional. Entonces, aquí le damos a aceptar y miren que la fórmula nos está trayendo solamente 1 y 2, no nos trae más valores, o sea, los valores que inicien con 1 y que inicien con 2. Y acá tenemos el balance completo, tenemos tanto las cuentas de balance como las cuentas de resultados. Aquí tenemos la depuración completa, mira, acá tenemos todas las partidas para llegar a la renta. Estos dos renglones que tenemos aquí es el renglón de la declaración de renta y el renglón de los datos informativos de la declaración de renta. Esto lo tenemos aquí para otro ejercicio que voy a hacer, en donde una vez ya tengamos toda la depuración por cuenta contable, pues automáticamente se diligencie el formulario con una fórmula. Listo, ya tenemos la depuración, tenemos el diferido. Ya como ya esto lo tenemos formulado, no tenemos la información. Entonces acá tenemos saldo contable, que es la parte que corresponde a el saldo contable. Miren que es la columna G. Aquí hacemos un buscar V, donde decimos, aquí está la fórmula, donde decimos D10, que es el valor buscado, matriz buscada que nos busque en toda la columna E, y matriz de vuelta que nos arroje todo lo que está en la columna G. Listo, que nos traiga la cuenta y nos traiga la columna G, que es el valor contable. Listo, le damos a aceptar. Hacemos lo mismo, copiamos y bajamos la fórmula hasta el final y miren que aquí nos está trayendo el valor contable. Luego acá nos va a traer el valor fiscal. Es la misma fórmula, pero nos va a traer en este caso la columna I. Esto igual lo pueden hacer con esta fórmula, con buscar V, con sumar sí. O sea, hay muchas fórmulas para traernos este valor sin ningún problema. Una vez tengamos esto, vamos a buscar las diferencias. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el valor contable menos el valor fiscal. Entonces vamos a filtrar acá por diferencias. Entonces, estas son las diferencias que nos arrojó el ejercicio. Entonces, una vez arrojen las diferencias, empezamos a clasificarlas si son temporales o permanentes. En este caso, todas estas diferencias que están acá son temporales. Vemos inversiones. Hay que tener en cuenta que hay en algunos casos que las inversiones no son diferencias temporales, pues hay que revisar cada caso en específico. En este caso, la compañía reconoce las inversiones al valor razonable, contablemente y fiscalmente por su costo. Pero como es una valoración de inversión, pues la compañía en cualquier momento estima venderla y por eso le está calculando impuesto diferido por ganancia ocasional. Vemos acá provisiones, diferencia en cambio, esto es valoración de terrenos, valoración de oficinas, ya estos son ajustes por depreciaciones, otros ajustes por diferencia en cambio, aquí hay ajustes por pasivos estimados. Bueno, estas son las diferencias que tiene esta compañía, pueden existir muchas más, igual tienen que mirar cada caso en específico y una vez las tengan identificadas puedan incluirle si es temporal o permanente. De igual forma esto lo pueden hacer como ustedes deseen. Aquí les estoy mostrando una forma como podrían automatizar ese proceso. Una vez ya ustedes tengan la clasificación de las diferencias por temporal o permanente, empiezan a clasificarlas por rubros. Estos rubros que están acá, ¿cuáles son? Son los rubros que tenemos acá en esta hoja del error forward. Lo tenemos por ganancia ocasional de propiedad, planta y equipo, ganancia ocasional de inversiones, diferencia en cambio, cuentas por cobrar, inventarios, propiedad, planta y equipo y pasivos estimados. Si ustedes llegan a tener más rubros, pues simplemente lo incluyen. Lo importante es que tengan identificado
a qué cuenta le corresponde cada rubro. Si pueden hacer una especie de mapeo por cuenta contable, pues ya eso, cada año ustedes simplemente lo que van a traerse el valor que ya han mapeado en cada cuenta contable. Y les va a quedar sencillo porque ya ustedes vienen, si, incluso si ya tienen las diferencias clasificadas por cuenta contable, temporal, permanente, también ya vamos a saber siempre que esta cuenta es temporal porque ya la tenemos en el mapeo. Vamos a saber que esta cuenta, la clasificación va a ser ganancia ocasional de inversiones porque ya la tenemos en el mapeo. O sea, lo difícil o lo complicado va a ser como la parametrización o clasificación inicial. Una vez tengamos esa clasificación, pues ya todo nos va a salir de forma automática. Listo, tenemos la base y empezamos a clasificar las diferencias. Adicional también a cada cuenta le podemos incluir una tarifa para que también nos traiga el mapeo. Mire, ya todo esto lo tenemos mapeado. Entonces ya tenemos que esta es al 15 y el resto son al 35. Esta también son al 15, que es valoración de propia planta de equipo y valoración de inversiones. Luego, las depreciaciones, la diferencia en cambio y las provisiones las tenemos al 35%. El cálculo del impuesto diferido. Listo. Una vez ya tenemos todo esto mapeado, aquí nos va a traer el valor o el cálculo del impuesto diferido, porque lo que hacemos es que, bueno, acá que decimos, si esta diferencia o si esta columna es igual a T, o sea, diferencia temporal, nos traiga la sumatoria de F11 menos G11, que es el valor de la diferencia contable menos la fiscal. Si este valor es diferente a T, nos arroje cero. Vamos a poner un ejemplo acá, vamos a decir que es P, que ya no nos trae nada. Entonces, listo, todo eso ustedes lo pueden ir formulando para que les quede fácil ese cálculo. Listo, ya una vez tienen eso, aquí tienen la diferencia, acá ya ustedes incluyeron la tarifa o tienen un mapeo por cuenta de tarifa, también se traen este valor. Listo, con esto calculamos el impuesto diferido del año actual. Miren que acá lo tenemos, que es la base, que es la diferencia contable menos la fiscal por la tarifa. Listo. Aquí ya tenemos el impuesto diferido. Ya ustedes, dependiendo cómo lo clasifiquen, en este caso pues estamos incluyendo el valor total, lo separan por impuesto diferido activo o impuesto diferido pasivo, como ustedes deseen, o si lo quieren dejar en una sola línea, dependiendo de cómo lo presenten ustedes en sus estados financieros o cómo lo necesiten para efectos de sus informes. Luego continúa impuesto diferido del año anterior, que esto también ya ustedes lo deben tener mapeado, porque si ya ustedes en un año hicieron el impuesto diferido por cuentas de esta forma detallada, pues simplemente se traen el valor por cuenta contable que calcularon del impuesto diferido del año anterior. ¿Para qué hacemos esto? Para mirar la variación entre un año y otro y empezar a comparar estas partidas con las partidas de la depuración de la renta. Ahorita vamos a ver, listo, aquí tenemos el impuesto diferido actual del año anterior y la variación. Ya todo esto viene formulado, o sea, ya una vez tengamos el mapeo de todo esto, el cálculo nos va a salir de forma automática. Lo único que vamos a necesitar siempre es tener este balance contable, los ajustes, balance fiscal y listo. Tenemos esto. Tenemos la formulación de los ajustes, llegamos al saldo fiscal y el diferido ya va a salir automático. No tenemos que volver otra vez a hacer un anexo, sino es simplemente tener todo debidamente parametrizado para que nos arroje la información de forma automática. No tienen todos los años que formular, simplemente si hay una cuenta nueva, pues le agregan el mapeo. No, esta cuenta la tarifa va a ser el 15, esta cuenta la tarifa es diferencia permanente o es diferencia temporal y ya. Listo. Vamos a traernos todo, bueno, vamos a quitar el filtro. Ahora, ¿qué decimos? Nos traemos, vamos a la columna a la hoja de roll forward, porque con esta hoja vamos a validar que el cálculo que estemos haciendo no nos esté arrojando error. ¿Por qué puede suceder? Porque puede ser que se me ocurrió que le incluí una tarifa que estaba mal y el error me va a salir acá. Esto de pronto el primer año es difícil, pero si ustedes comienzan a hacer esto detallado del primer año, hacer las comparaciones del segundo año, pueden encontrar si cometieron algún error en periodos anteriores. Entonces, por ejemplo, el impuesto diferido de ganancia ocasional, digamos que el año anterior, esto es para propiedad, planta y equipo. Digamos que en este caso, eh, impuesto inferior al año anterior no había porque se estaba reconociendo el costo contable y fiscal y para este año hicieron una valoración. Ahí está la valoración.
entonces vemos que la variación entre un año y otro son los 278, porque el año pasado no se calculó porque no había valoración. ¿Esto a qué tasa se calcula? Al 15%. Entonces lo que hacemos es, esta variación la dividimos entre el 15%. Miren que acá está. Y esta variación entre el 15% me debe dar exactamente igual a las partidas que tenemos en resultado. Ahora nos vamos a resultado para mirar estas partidas que nosotros clasificamos como propiedad, planta y equipo, ganancia ocasional, para ver si es cierto. Nos vamos a la depuración. Entonces miren que yo acá ya incluimos la depuración del impuesto diferido. Vamos a mirar, vamos a hacer un filtro y vamos a mirar esto. Vamos a ver, impuesto diferido, propiedad, ganancia ocasional, propiedad, planta, equipo. Vemos que, ¿cuánto fue ajuste por valoración? 1854. Vamos a revisar esta cuenta contable en el balance para ver si es cierto. Miren que este fue el ingreso del año por valoración, 1854. Entonces vemos que en 1854 fue el ajuste que se hizo en la depuración de la renta y con esto llegamos a la partida del roll forward. Miren que esta es la variación entre el 35% y la partida de resultado. Esto nos da una diferencia de cero. Si no nos da diferencia de cero, tenemos que validar qué pasó entre el año anterior y el año actual. Lo mismo para las demás partidas. Vamos a probar esta, vamos a comprobar esta inversiones. Entonces vemos que inversiones hay una partida en resultados de 895. 800. Vamos al diferido y vamos a mirar inversiones. Vamos a la depuración. Mire, 895, 800, vámonos a esta cuenta, vamos a filtrar en el balance para ver si ese fue el ajuste que efectivamente se hizo. Acá está, 895, 800. Entonces vemos que todas estas partidas tienen que tener una partida en resultado, al menos que no haya variación entre el cálculo del impuesto diferido entre un año y otro. Por ejemplo, si en este año la tarifa fue, si el año pasado la tarifa fue o el impuesto anterior fue de 1.752 y este año es del mismo valor, pues no debería haber ninguna partida en resultados que afecte el diferido. Entonces, todas estas partidas que están acá, como ya vieron, afectan el diferido. Entonces, listo. ¿Cómo hacemos este anexión? Nos traemos en esta parte, primero pues hacemos la descripción así tal cual como está acá. Nos traemos en esta parte la depuración o el cálculo por rubro, así tal cual como está acá. Entonces vemos que ya tenemos los rubros, ganancia ocasional, tomamos que es la C12, en la hoja de roll forward nos vamos al diferido, tomamos la I, que es toda la columna I, miren acá está la clasificación y llegamos al rango suma, que sería la columna M el año anterior y para el año actual igual pero con la columna L. Entonces, bueno, aquí hay ajuste de provisión renta. Si ustedes hicieron un ajuste entre la provisión y la renta, pues lo incluyen acá. Con esto, ya, o sea, el ajuste del año anterior más el ajuste de la renta provisión sería el total ajuste del año anterior. Lo comparan con el saldo actual, que el saldo actual hacemos lo mismo, hacemos el sumar sí, donde el criterio es la C2, el rango de suma es la I, que es esta, y el rango es la I y el rango suma es la L, el diferido actual. Listo, una vez tenemos esto, pues ya calculamos la variación que es entre un año y otro. Esta variación la dividimos dependiendo si es al 15 o al 35%. En este caso es al 15, mire, estos son al 35% la diferencia en cambio. Y con esto vamos a revisar las partidas en resultado. Vamos a revisar la diferencia en cambio, última partida para revisar, para no revisarlas todas. Entonces nos vamos al resultado y nos vamos a la depuración por diferencia en cambio. Vamos a mirar acá todo lo que diga diferencia en cambio. Miren, aquí está cuenta 4210 y 5205. Entonces la sumatoria de los dos, ¿cuánto da? 399,866. Ahora vamos a filtrar estas dos cuentas en el balance para ver si es cierto.
Vamos a ver si hay una diferencia en cambio acá. Ojo que esta es diferencia en cambio no realizada porque la realizada sí procede. 42 días y nos falta la 53. Entre las dos. No sale así. Vamos a quitar 42 10. Vamos a quitar todas estas y vamos a 53. Entonces acá tenemos diferencia en cambio no realizada y acá tenemos la diferencia en cambio no realizada. Mira, acá está y acá está. Vamos a hacer un filtro por color y vemos que, mire, como es no realizada, se está rechazando en su totalidad 399.866.008. Listo, quitamos el filtro. Miren, aquí está 399.886.008. Listo, ya vemos que una vez hacemos esta validación del año anterior y el año actual, comparamos con las partidas de resultados, no tenemos ninguna diferencia. Al no tener diferencia, podemos decir que el cálculo con relación al año anterior pues está bien. En caso de que les dé diferente, pues hay que empezar a buscar qué nos quedó mal el año anterior o qué nos está quedando mal este año. Este cálculo es muy complicado, que si lo hacemos el primer año comparando con el año anterior y no teníamos este tipo de validación, que nos vaya a dar el resultado enseguida, pero si lo podemos hacer este año, lo comenzamos el año siguiente, pues como ya tenemos un control eh, que viene de varios años, pues estas partidas pues no nos tienen por qué dar diferencia. Por ejemplo, también vamos a suponer que en este caso, los que son ganancia ocasional de inversiones, o bueno, vamos a coger este que sea cuentas por cobrar, acá en la depuración del diferido, por ejemplo, vamos a suponer que este valor no se calculó al 30 o vamos a ponerle tarifa al 30, no se calculó al 35 sino al 30. Nos vamos acá y miren que de una vez nos arroja el error. Entonces, este error a qué obedece. Tomamos acá esta partida entre el 30%, con esto llegamos a la base y vamos a tomar esta partida entre el 35%. Pegar el formato que está en formato miles. Miren que llegamos a la misma diferencia, 10, 753, 961, o sea, porque pues, el cálculo nos está quedando mal, porque estamos utilizando la tarifa que no es. Entonces vamos y cambiamos la tarifa nuevamente, la ponemos en 35 y ya no nos debería estar arrojando ningún error. Bueno, eso era todo por hoy. Espero les haya sido de gran utilidad. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.